Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y nuestro grupo está conformado por Christopher Guillén, Fernando Bravo y mi persona Jefferson Zambrano. Nosotros le hablaremos un poco sobre lo que es la introducción de operaciones unitarias, la definición, la clasificación y las aplicaciones en la industria. Vamos a hablar un poco de lo que es la definición. Entonces, partimos desde la ingeniería de procesos, lo cual su estudio se realiza analizando todas las formas de procesamiento físicos y agrupándolos en un número pequeño de operaciones básicas, las cuales son llamadas operaciones unitarias. ¿Pero qué estudian estas operaciones? Estas operaciones estudian principalmente la transferencia y los cambios de energía, así también como las transferencias y los cambios de materiales que se llevan a cabo por medio de cambios físicos, pero también se llevan a cabo por medio de cambios físicos químicos. Es ahí donde podemos decir que el proceso es el conjunto de operaciones unitarias, pero también es esencial, por lo tanto, para dividir procesos físicos de alimentos en operaciones unitarias básicas, cada uno de los cuales pueden encontrarse en una forma independiente y los cuales dependen de principios físicos coherentes. Entonces, podemos decir que el proceso es la sumatoria de operaciones individuales. Como podemos ver claramente en la imagen, que está un proceso y que esto es un conjunto de etapas a las cuales son llamadas operaciones básicas o operaciones unitarias. Entonces, hablemos de lo que dice un poco la imagen. En la figura A tenemos que cada una de las etapas en que se puede dividir un proceso apoyándose en técnicas comunes y en los mismos principios técnicos y métodos de cálculo. Muy bien. Entonces, las operaciones unitarias son aplicables a muchos procesos, tanto físicos como químicos. Es ahí que partimos como a dar un ejemplo. Lo que es empleado en el proceso de manufactura de la sal, que en este proceso intervienen los que son el transporte de sólidos, el transporte de líquidos, la transferencia de calor, la vaporización, la cristalización, el secado, el tamizado, pero en este proceso no intervienen reacciones químicas. Podemos ver claramente en la imagen lo que es, o para que tengamos una idea, lo que es la manufactura de la sal. Muy bien, mi compañero va a hablar un poco sobre lo que es la clasificación. Bueno, continuando con lo que es la exposición de las operaciones unitarias, yo les voy a hablar lo que es la clasificación de las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias se pueden producir en reactores, intercambiadores de calor, bombas, mezcladores y separadores. Cada operación unitaria se cambian las condiciones a una determinada cantidad de materia y se pueden formar las siguientes operaciones unitarias según modificando su masa o composición, modificando el nivel o calidad de la energía que posee, modificando sus condiciones de movimiento. Ahora bien, cada operación unitaria tiene una fuerza impulsora, un gradiente en alguna propiedad que da cuenta del mecanismo principal de transferencia. En el cuadro de aquí, como podemos ver, en este cuadro de aquí, podemos observar que tenemos el caso, el mecanismo y el gradiente impulsor. En el caso tenemos los tres mencionados antes, que eran la transferencia de masa, la transferencia de calor y la transferencia de cantidad de movimiento, con su mecanismo para la transferencia de masa, como es la difusión, y el gradiente impulsor, que es la concentración. Para lo que es el caso de la transferencia de calor, el mecanismo será la conducción, convección y o radiación, y el gradiente impulsor será la temperatura. La transferencia de cantidad de movimiento, el mecanismo será su rozamiento, y el gradiente impulsor será su velocidad. De acuerdo a estos criterios, podemos clasificar las operaciones unitarias en los siguientes 5 tipos, en las cuales tenemos lo que es la transferencia de masa, transferencia de calor y masa simultánea, transportes de fluidos y operaciones físicas complementarias. Ahora bien, hablando un poco de lo que es la transferencia de masa, se puede decir de que los procesos de transferencia de masa son importantes, ya que la mayoría de los procesos químicos requieren la purificación inicial de las materias primas.
o la separación final de productos y subproductos, considerando a esto de aquí los más importantes. Tenemos los siguientes 5 procesos de acuerdo a la transferencia de masa. Las operaciones unitarias, tenemos lo que es la destilación, que nos dice que son las separaciones de componentes de una mezcla líquida por medio de la ebullición. En esta operación tenemos como ejemplo lo que son la elaboración de licores. En lo que es absorción, este proceso se separa un componente gaseoso de una corriente por tratamiento con un líquido. Como ejemplo tenemos lo que es la eliminación de gases ácidos de corriente. En la operación unitaria de extracción, esta consiste en el tratamiento de un sólido, finamente molido con un líquido que disuelve y extrae un soluto contenido en el sólido. Como ejemplo tenemos la obtención de aceites a partir de semillas vegetales. En el proceso de absorción nos dice que un componente de una corriente líquida o gaseosa es retirado y absorbido por un absorbente sólido. Como ejemplo tenemos lo que es la eliminación de clorofilas del aceite mediante tierras de diamotema. En lo que es el intercambiador iónico, este proceso por medio del cual un sólido insoluble remueve iones de cargas positivas o negativas en lo que es una solución electrolítica y transfiere estos iones descarga similar a la solución en una cantidad equivalente. Como ejemplo tenemos la desmineralización de agua. En esta imagen podemos observar uno de los tantos mencionados procesos, operaciones unitarias, de los que le he hablado en lo que es la transferencia de masa. Seguido de eso tenemos lo que es la transferencia de calor. Nos dice que estas operaciones están controladas por los gradientes de temperatura. Depende del mecanismo con que se transfiere el calor, distinguiéndose la transmisión de calor por conducción, convección y radiación anteriormente mencionada. Entre estas operaciones están lo que es la evaporación, que nos dice que este es un caso especial de transferencia de calor, que estudia la evaporación de un disolvente volátil como es el agua. Como ejemplo tenemos lo que son las concentraciones de jarabe. Seguido de esto tenemos lo que es la refrigeración, que no es más que un enfriamiento del sólido o líquido gracias al calor quitado por un fluido que cambia de fase líquida a gas. Como ejemplo tenemos lo que es la conservación en frío de vegetales. Lo que es el escalado es un tratamiento térmico de corta duración y a temperatura moderada, entre 95 y a 100 grados centígrados. Como ejemplo tenemos lo que es el tratamiento previo a la esterilización, congelación y deshidratación. La pasteurización también es un tratamiento térmico, pero a diferencia del escalado, este es de baja intensidad, cuyo objetivo es la destrucción de la flora patógena. Entre los ejemplos de aplicaciones podemos tener lo que es el zumo de fruta. La esterilización, pues, también es un tratamiento térmico, como el escalado y la pasteurización, pero a diferencia de los dos, este es de alta intensidad, ya que consigue una suficiente destrucción de la flora patógena, que se puede aplicar en lo que es conservas, ya sea como latas de atún, sardina, todo lo que sea enlatado. Aquí podemos observar lo que es los varios procesos ya mencionados anterior, como lo era la evaporación, esterilización, entre otros. La transferencia simultánea de calor y masa nos dice que la transferencia de calor y de masa es una ciencia básica que trata de la rapidez de transferencia de energía térmica. Tiene una amplia área de aplicación que se va desde los sistemas biológicos hasta los aparatos domésticos más comunes que puede haber en el hogar, pasando los procesos industriales, los aparatos electrónicos y, como ya conocemos en este campo, pues el procesamiento de los alimentos. Entre la transferencia simultánea de calor y masa tenemos las siguientes operaciones unitarias. Como primera tenemos lo que es el secado, la cual es una operación de transferencia de masa de contacto gas sólido, donde la humedad que contiene el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa. Entre un ejemplo del secado, pues tenemos lo que es la eliminación de agua de cualquier alimento sólido. Esto más se puede dar en lo que es en lo que son frutas secas. Lo que es la cristalización, pues tenemos que es una operación de transferencia de materia en la que se produce la formación de un sólido, cristal o precipitado.
a partir de una fase homogénea. Entre el ejemplo, pues tenemos lo que es la separación de cristales de sacarosa. Y por último, y no menos importante, pues está lo que es la liofilización, método de conservación de alimentos en el que confluyen distintos procesos. El resultado es un producto seco, pero todas las características organolépticas de su estado original, aroma o el sabor. Entre estas tenemos lo que es una deshidratación de setas. Aquí también podemos observar los diferentes procesos mencionados a lo que pertenecía a la transferencia simultánea de materia y calor. Pausa. Ahora mi compañero Jefferson le seguirá hablando de las dos últimas clasificación de las operaciones unitarias, de las que ya habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, continuando con lo que es la exposición y la clasificación, tenemos lo que es transporte de cantidad de movimientos. Entonces, en estas operaciones se estudian tanto los procesos en que se ponen en contacto las dos fases, cuya velocidad es distinta. Tenemos lo que son las siguientes clasificaciones. Lo que tenemos que es fluidización, filtración, microfiltración, ósmosis inversa, sedimentación, centrifugación y emulsificación. Ahora muy bien, hablando un poco de lo que es filtración. Fluidización. Circula de un fluido a través de un lecho de sólidos. Un ejemplo podría ser la congelación de guisantes. Lo que es filtración nos dice que es la separación de sólidos suspendidos en un fluido retenido. Un ejemplo sería la clarificación de la cerveza. Lo que es microfiltración y ultrafiltración es la separación de componentes de una suspensión o disolución mediante el uso de membranas. Pues tenemos lo que es la concentración de proteínas, es un claro ejemplo. En tanto, a ósmosis inversa es la separación de un soluto de una sustancia mediante una membrana, y su ejemplo es la destilación del agua. En tanto, la sedimentación podemos decir que es la separación de un sólido de una suspensión de diferencia de densidades entre sólidos y líquidos. Su ejemplo es la separación de la pulpa de zumos. En tanto, a centrifugación es un proceso de separación de partículas de distintos tamaños, y el ejemplo es el desnatado de la leche. Muy bien, ahora tenemos lo que es emulsificación, que es la mezcla de dos líquidos inmiscibles, dispersándose uno de ellos en una forma pequeñas de gotas en el lote. Lo que es el ejemplo es la elaboración de la mayonesa. En la imagen podemos ver claramente los distintos tipos de operaciones que nos trae esta clasificación. Entonces, ahora hablaremos de lo que es las operaciones físicas complementarias. Muy bien, podemos decir que existen una serie de operaciones que no se incluyen en esta clasificación, pero nos basaremos en uno de los fenómenos de transporte citados anteriormente. Así, dentro de este se incluyen la trituración, la molienda, el tamizado y el mezclado de sólidos y pastas, etc. Muy bien, tenemos lo que es la trituración, que nos dice que es el proceso de reducir el tamaño de las partículas en una sustancia. El ejemplo sería un uso extendido en la industria, por decirlo. Este proceso se da bastante
en lo que son las industrias. Ahí utilizamos lo que es la trituración. La molienda es una operación que permite la reducción del tamaño de los materiales hasta tener un granulado final. Entonces, este proceso también se da bastante en lo que es la industria. Podemos decirlo o reducir los ejemplos en lo que es la producción de café, que se da la trituración, la molienda, entre otros. Ahora muy bien, el tamizado consiste en la separación de una mezcla de sólidos y, y la función heterogénica del tamaño de las partículas. Este tipo también es bastante utilizado en la industria. E incluso, asimismo, podemos verlo en lo que es la misma producción que cité antes, el ejemplo anterior. Y el mezclado de sólidos y pastas, esto es la implicación de la interposición de dos o más componentes separados para formar un producto uniforme. Y su uso también se da muy común en la industria. Tenemos nuestra imagen que podemos ver claramente un ejemplo, lo que es el tamizado. Ahora muy bien, mi compañero lo que le va a hablar son las aplicaciones en el campo de la industria de las operaciones unitarias. Bueno, a continuación le voy a hablar un poco sobre las operaciones unitarias y su aplicación en la industria. Las operaciones unitarias son comunes en los procesos industriales, sean químicos, físicos o biológicos. Por tal motivo, sus aplicaciones industriales son muy variadas, pues dependen de los fines de cada industria. Sería prácticamente imposible estudiar el número casi infinito de operaciones unitarias que se llevan a cabo diariamente en la industria, si no hubiera un punto en común entre todos ellos. Afortunadamente existe esa conexión y gracias a ello le vamos a poder dar unos ejemplos que mencionaremos a continuación. El primero de ellos tenemos destilación. Como ya sabemos, el principal objetivo de la destilación es separar los distintos componentes de una mezcla, aprovechando para ello sus distintos grados de volatilidad. Otra función de la destilación es separar los elementos volátiles de los no volátiles de una mezcla. Tenemos una clara aplicación de ellas en las industrias, y una de ellas en la industria de las bebidas, que se la utiliza para destilar, o más bien para purificar o para separar el alcohol. También tenemos otra aplicación que es en la industria del petróleo, que se utiliza para destilar los distintos hidrocarburos que el petróleo posee para así llegar a su refinamiento. También tenemos lo que es la evaporación. La evaporación es utilizada para eliminar el vapor formado por ebullición de una solución líquida, para así poder obtener una solución concentrada. En sí, este proceso consiste en la eliminación de un líquido de una solución a través de procesos térmicos. Por ejemplo, tenemos aplicación en las industrias de los jugos, que se utilizan para ello películas descendentes para la evaporación de cierto grado de líquido, de humedad, y esta humedad a través de procesos térmicos es eliminada. También tenemos lo que es el secado. La operación de secado es un proceso que implica transferencia de masa entre un gas y un sólido, donde la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa. En sí, este proceso consiste en la eliminación total o parcial de la humedad de un cuerpo sólido. Por ejemplo, sus aplicaciones comunes están en la industria de los alimentos. También está así como en el secado de los granos o madera que en su interior poseen gran humedad en ellos. Otro claro ejemplo, como ya lo han mencionado, está en la industria de la sal, que es conveniente utilizar este proceso del secado porque en sí es el más conveniente y representa menos gastos en lo que es lo financiero. También tenemos lo que es la absorción. Consiste en poner en contacto un gas con un líquido, con el objetivo que en él se disuelva alguno de los componentes del gas. Por ejemplo, su aplicación es común en la eliminación de ciertos gases ácidos,
también tenemos lo que es común en la absorción del amoníaco. He ahí dos claros ejemplos de su aplicación. También tenemos lo que es la filtración. Es la operación unitaria en la que el componente sólido insoluble de una suspensión sólido a líquido se separa del componente líquido, haciendo pasar este último a través de una membrana porosa, la cual retiene los sólidos en su superficie o en su interior gracias a una diferencia de presión. Podemos nombrar algunas aplicaciones de esta operación unitaria en las industrias, como se utiliza en las industrias farmacéuticas, en la industria alimenticia y para procesos de aguas residuales. Y también la filtración va desde un simple colado hasta separaciones muy complejas. Esto es lo que podemos decir sobre las operaciones unitarias y su aplicación en las industrias. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos visto en esta exposición, nosotros podemos concluir, o se concluye de una forma general, de que cada operación unitaria es muy importante de acuerdo a lo que se vaya a realizar y utilizar cada operación unitaria debidamente o ya sea la adecuada para cada producto, siempre y cuando esta operación unitaria se trabaje bajo la supervisión de alguien calificado, ya que esto puede provocar tal vez algún accidente, ya sea laboral o puede producir daños en el sentido económico o en el sentido humano. Muy bien, como conclusiones, otra conclusión podemos decir también lo que es las operaciones unitarias, o sea, que no solo debemos conocer tanto la parte teórica dentro de cada etapa o dentro de cada proceso de cada operación básica del proceso, sino que también debemos, con el paso de los años, nos vamos afinando a saber qué etapa es la más adecuada para el proceso que estamos realizando. Bien, ya. Otra conclusión podría ser que debemos conocer en sí para qué se utiliza cada operación unitaria y aplicarla en el momento o en la operación correcta, para así no poner en riesgo tanto ni la operación ni el elemento humano, ya que esto podría representar también grandes pérdidas para la industria y grandes retrasos en la producción. Muy bien, dejaremos concluido lo que es nuestra información, la cual compartimos con ustedes. Espero haya sido de mucha ayuda y muchas gracias.